Reciban un saludo en el amor de Cristo. Bienvenidos a este estudio básico de discipulado. Seguiremos estudiando discipulado número 1 con el tema número 8, la necesidad más importante del hombre. Vamos a leer un texto de la palabra de Dios del libro de Isaías, capítulo 45, versículo 22, en el cual sugerimos que se lo aprenda de memoria, ya que es muy importante para aquel que está iniciando en este discipulado. Vamos a dar lectura y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Padre Santo, Creador de todo cuanto existe, tanto en los cielos como en la tierra, te damos gracias primeramente por la vida y por todas las bendiciones que nos has dado, y sobre todo esta bendición tan grande que nos das de aprender de tu palabra, de meditar en ella y de ayudarnos a ponerlo por obra. Te pedimos de tu ayuda, bendícenos, danos sabiduría, ayúdanos a cumplir el mandato, la encomienda que nos has dejado de predicar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Todo estudio tiene un propósito, y el propósito de este estudio es aprender que la salvación del alma es una necesidad muy importante, tan importante que con nada se puede suplir, no con dinero, no con nuestro intelecto, no es el hombre, no es la ciencia, sino solamente Dios. Entonces esta necesidad del alma únicamente Dios la puede suplir, la salvación del alma. Felicitamos a todos los que han tomado esta buena decisión de haber iniciado esta serie de estudios bíblicos. Nuestra súplica a Dios es que estemos entendiendo, comprendiendo y viviendo estas importantes enseñanzas de las Sagradas Escrituras para nuestro beneficio personal, pero también para nuestra familia y para todos aquellos que nos rodean. En este tema estudiaremos un asunto de suma importancia, que es la salvación del alma, el cual lo veremos en 3 puntos. Como primer punto, ¿por qué es importante la salvación? Vemos que la vida del hombre está llena de necesidades muy importantes, de las cuales veremos 3. Una es la necesidad del cuerpo. ¿Por qué decimos que es importante? Porque el cuerpo necesita del vestido, necesita del calzado, necesita del alimento y necesita de un techo, etc. Por eso decimos que es una necesidad importante, porque si no alimentamos el cuerpo, pues no podemos sobrevivir. Pero también hay otra necesidad importante, que es la del intelecto. Esa que todos nos preocupamos, toda familia se preocupa, todo padre de familia se preocupa para que su hijo o nuestro familiar se prepare de estudiar, para que de esa manera pueda obtener un poco más fácil el sustento del cuerpo, suplir la necesidad del cuerpo. Pero también hay otra necesidad mucho más importante que las dos que mencionamos, y es la del alma, la necesidad del alma. ¿Por qué decimos que es más importante que las demás? Porque esta es eterna. Cuando uno muere, todo lo material, todo lo físico, ahí queda. Nuestro intelecto también, nuestra sabiduría que hayamos obtenido, nuestros conocimientos, nuestros pensamientos, ahí también quedarán. Pero
La necesidad del alma esa trasciende. En esta vida nos es útil y además para la vida venidera también. Por eso la salvación es la necesidad más importante del alma por las siguientes razones. Una, o inciso A, es por la condición del ser humano. El ser humano está separado de Dios, y no solamente de Dios, sino de las bendiciones que proveen de nuestro Dios. ¿Por qué no disfrutamos de las bendiciones? Por causa del pecado. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2 nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Es lo que nos dice las Sagradas Escrituras, que nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Hay una división, algo que nos está separando de Dios. No hay comunión con Dios, no tenemos parte con Dios, no estamos recibiendo las bendiciones de Dios, y lo que nos está dividiendo es nuestras iniquidades. Y cuando se encuentra el hombre bajo esta condición, dice la palabra de Dios que también ha hecho ocultar su rostro para no oír. O sea, el pecado, ¿sí?, han hecho ocultar su rostro de nuestro Dios para no oír. Cuando estamos en pecado, aunque oremos a Dios, aunque estemos suplicando a Dios, Dios nos dice claramente en este texto que Él no nos escucha. No escucha la oración del impío, no escucha la oración del pecador. ¿Por qué? Por el pecado. En Romanos 3:23 nos dice que todos somos pecadores. No hay ninguno que no sea pecador. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vemos en este inciso A que la condición del hombre está muy triste. Está muy triste porque está separado de Dios. Y Dios no escucha sus oraciones, y además el hombre está destituido de la gloria de Dios. Y lo triste de todo esto es que dice que todos somos pecadores. No hay ninguno que pueda decir yo no he pecado. Todos son pecadores. Hay varias etapas de nuestra vida. En la etapa de la inocencia, cuando estamos en inocencia, tal vez no hemos cometido ningún pecado, pero cuando entramos en la conciencia, ya tenemos conocimiento del pecado. Y si lo practicamos y lo llevamos a cabo, pues dice Dios que estamos destituidos de su gloria. Como inciso B, vemos su incapacidad para salvarse. O sea que el hombre no tiene la capacidad para salvarse a sí mismo. Las mejores acciones de un pecador no sirven para Dios. Sus mejores acciones, sus mejores obras que pueda hacer aquí en la tierra, que pueda hacer buenas obras, por ejemplo, decir que atiende a un huérfano, que atiende a la viuda, que suple necesidades de otros, son muy buenas obras. Pero falta algo. Necesita esa necesidad, suplir esa necesidad que es la del alma. Asimismo, el pecador es arrastrado por su propia maldad continuamente. Vamos a dar lectura en el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, en el cual nos dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia,
y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí no está hablando claramente nuestro Dios, sino dice que todos nosotros somos como suciedad. Es algo muy fuerte, una palabra muy fuerte de parte de Dios. Una sociedad huele mal, no es grato, no es agradable. Y Dios nos está comparando así como una sociedad. Cuando hemos transgredido la ley de Dios, cuando estamos en pecado, no somos olor fragante ante Dios. Olemos mal delante de Dios. Y dice, y todo lo que hagamos después, si vivimos bajo esta condición, todo lo que hagamos, dice, todas nuestras justicias, como trapo de inmundicia. Si estamos, imaginémonos que estamos sucios, llenos de lodo, por decirlo así, o de aceite, de grasa. Todo lo que toquemos, lo vamos a ensuciar y va a estar sucio. Así toquemos una camisa blanca, pero por nosotros, por estar lleno de lodos o de grasa, vamos a ensuciar esa camisa. Es un ejemplo. Dios nos compara así. Y Dios dice que somos como sociedad. Y todas nuestras justicias o todo lo que hagamos, las buenas obras que según nosotros son buenas, no son agradables delante de Dios. Dice que son como trapos de inmundicia. En Romanos capítulo 7, versículos 22 y 23 nos dice: y porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay veces que nosotros queremos hacer algo bueno, pero nuestros miembros, nuestro cuerpo hace otra cosa. Veamos el inciso C, el peligro presente y futuro, o sea que es la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. En la Biblia, muerte es separación y existen 3 tipos de muerte. Uno, la muerte espiritual, que es estar separado de Dios. ¿Cómo se manifiesta esta muerte espiritual o estar separado de Dios? Una manifestación de ello es que no tiene deseos de escuchar la palabra de Dios. Tal vez le cause molestia escucharlo. Otra es de que no tiene comunión con Dios. No hay oración. No hay agradecimiento. No quiere nada con Dios, no sabe nada de Dios. Desecha todo lo que es de Dios. Eso es una manifestación de que está muerto espiritualmente, separado de Dios. Y hay otra muerte, que es la muerte física. La muerte física es la separación del alma y el cuerpo. Este cuerpo, cuando deja de ser o se separa el corazón, deja de respirar, pues va al polvo porque del polvo fue tomado. Pero el alma, hay una separación del alma. Usted se preguntará qué es tal vez el alma. El alma es la personalidad del hombre, que incluye sus emociones, su intelecto y su voluntad, el cual eso lo va formando desde el momento que adquiere la conciencia. Cuando es consciente de las cosas, va formando su propia personalidad, ya sea buena o ya sea mala. Y esta es la que realmente es eterna y es la que no muere. Cuando uno muere físicamente, muere nuestro cuerpo y nuestros conocimientos, pero realmente el alma no muere, sino que es separado de Dios para siempre en un lugar
de tormento que no cesará jamás, como nos dice en el libro de Ezequiel capítulo 18 versículo 20. Dice la palabra de Dios: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Dios es justo, Dios es justo. Como quien dice, el que debe la paga. Nadie va a pagar por alguien. Todos un día tendremos que llegar al Dios justo, en el cual ahí Él manifestará lo que fuimos. Se manifestarán nuestras obras, malas o buenas. Y dice la palabra de Dios: el justo será sobre él. Dios es justo. Por eso nos dice que el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre va a pagar por el Hijo. Nos está dando a entender que la salvación es personal. Es personal. Veamos también el libro de Romanos capítulo 6 versículo 23, que nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bajo este primer punto que hemos visto, es muy triste la condición del ser humano. Por eso es que decimos que es muy importante la salvación, porque su condición está triste. Vemos que dice que todos somos como suciedad, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Nos dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Nos dice que todos somos pecadores. Nos está diciendo que nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y vosotros. Y cuando estamos así, que realmente Dios no nos escucha, ¿sí? Y vemos que si vivimos así, estamos en peligro de muerte. Dios ya nos menciona aquí que hay 3 tipos de muerte: la espiritual, la física y la eterna. Entonces, ¿cómo nos encontramos? Si nos encontramos así, es muy triste nuestra vida. Usted se preguntará: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Acaso Dios no es un Dios de amor? Claro que es un Dios de amor. Por eso es que Dios ha provisto algo. Vamos a ver como segundo punto la provisión de Dios. ¿Cuál fue la provisión de Dios bajo esta condición del hombre? Su amor divino. Como inciso A, su amor divino. Vemos que a pesar de nuestra condición, Dios no nos rechaza. Al contrario, a través de su inmenso amor manifestado, nos ha dado a su único Hijo, Jesucristo, como un regalo precioso para cada ser humano, para que sea salvo. A pesar de nuestra condición, Dios no nos desecha. Dios no nos desecha. No nos rechaza. Sino que Él dice: estás viviendo bajo esa condición, yo doy una provisión. Y ese es mi Hijo. En el libro de San Juan capítulo 3 versículo 16, texto de oro, que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios, ese amor manifestado hacia él, hacia el pecador. Ya dio una provisión. Ahí está la provisión de Dios. Esa provisión también es la muerte de Cristo. Dios dio esa provisión a través del sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como pago de nuestra deuda con Dios y para comprar nuestra salvación.
Él no nos compra con oro, no nos compra con plata, sino con esa sangre derramada en la cruz. Y esa sangre derramada en la cruz es poderosa para el perdón de nuestros pecados. Es el valor de la cruz, el valor de la sangre. La sangre de Cristo tiene poder para salvar al pecador, para salvarnos de nuestros pecados y para limpiarnos de nuestra maldad. Solamente la sangre de Cristo es la que nos limpia de toda nuestra maldad. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1 versículo 14, en quien tenemos redención por sangre, por su sangre, el perdón de pecados. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre para pagar nuestra deuda. Él pagó con ese sacrificio en la cruz del Calvario. 39 latigazos recibieron. Fue vituperado, fue escupido, fue abofeteado, le pusieron esos clavos, esa corona de espinas. Cada latigazo que él recibía, ¿sí? Cada latigazo que él recibía, él decía, ese te lo merecías tú, pero yo me pongo en tu lugar. Y dice la palabra de Dios que enmudeció su boca y no dijo nada. Él dentro de sí tal vez decía, por ti, hijo mío, por ti no digo nada, por ti sufro esto. Solamente nos miraba con misericordia y decía, por ti, un latigazo más, con ese dolor, y decía, por ti, y por ti. Y voy a cargar esa cruz, es por ti. Ahí llevo todos nuestros pecados. ¿Hasta dónde nos llevó? Hasta la cruz. Cuando dijo consumado es, la deuda ha sido pagada, había terminado la obra. Por eso decimos que la provisión de Dios también es por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que la salvación, como inciso C, la salvación es gratuita. La salvación es gratuita. No se preocupe usted de cuánto cuesta la salvación o qué tenga que hacer. La salvación es gratuita. No hay necesidad de que usted invierta o compre la salvación o haga algo para la salvación. Porque como dijimos anteriormente, nuestras mejores obras que hagamos, así estemos atendiendo a un enfermo, supliendo necesidades del hambriento, del sediento y vistiendo a medio mundo, no es suficiente para una salvación. No se obtiene así la salvación. No hay la necesidad de hacer buenas obras para obtener esa salvación. Estamos viendo aquí que la salvación es gratuita solo por aceptar el amor de Dios. Muchos rechazan el amor de Dios, pero se obtiene la salvación por aceptar el amor de Dios y ese regalo que Él nos ofrece. ¿Cuál es ese regalo? Su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, como nuestro único y suficiente Salvador. Porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él nos da la salvación y es gratuita. La podemos obtener solamente por Él. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe.
Esto es por medio de la fe. Y esto no por vos, no de vosotros, pues es un don de Dios. Es lo que nos dice Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y nos sigue diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. No digan, yo me voy al cielo porque he tenido muy buenas obras aquí en la tierra. Alguien me decía, yo realmente voy a ir con Dios. Le preguntaba, ¿por qué crees que realmente vas a ir con Dios? Me decía, porque mira, tengo una familia, tengo un trabajo, trato bien a mi esposa, trato bien a mis hijos, saludo a todos, respeto a todos. Yo creo que eso es lo que Dios quiere. Por eso es que yo digo que realmente me voy a ir con Él. Pero lo que Dios nos dice, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la provisión que Dios se ha dado. Su amor divino, la muerte de Cristo, y vemos que la salvación es gratuita. Como último punto, el tercer punto, vemos cómo se obtiene la salvación. ¿Cómo se obtiene? Como inciso A, vemos que se obtiene a través de un arrepentimiento sincero. Debe haber un arrepentimiento sincero. Es tomar una decisión. Es tomar la decisión de un cambio total en nuestra vida, que incluye el intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad. Quiero hacer un cambio de mi intelecto, de mis pensamientos, de mis emociones, de mi voluntad. Quiero hacerlo, tomar esa decisión sincera realmente, de hacer un cambio total. Y definitivo. No es solamente ahorita me arrepiento y mañana estoy practicando lo mismo. No, es un arrepentimiento sincero. Por eso decimos que es un cambio total de vida. Todo esto confesando los pecados, confesando sus pecados. Y no solamente confesándolos, sino apartándonos totalmente de ellos con una actitud firme y definitiva. En el libro de Isaías capítulo 55 versículo 7 nos dice, y nos da un consejo nuestro Dios. Ojalá realmente abramos nuestro corazón y escuchemos lo que Dios nos dice. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué maravilloso, cuán grande es el amor de nuestro Dios. Deje el impío su camino y el inicuo sus pensamientos. Por eso decimos que es un cambio total en nuestra vida, en nuestro intelecto, en nuestras emociones. Y dice, vuélvase a Jehová, vuélvase. Es un llamado que nos está haciendo. Vuélvase a Jehová, vuelva al camino correcto. No importa lo que hayas hecho. Dice la palabra de Dios, si vuestros pecados fueren como la grana, como el ojo carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, como blanca nieve. Pero venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y Él dice, Él va a tener misericordia. Él será amplio en perdonar. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ya no hay ignorancia.
Si usted está escuchando, si usted ha escuchado, ya no es ignorante. Ya pasaron esos tiempos de ignorancia. Ahora usted ya sabe la condición en que se encuentra el ser humano, su destino. Pero también vemos que Dios ha provisto algo. Por eso dice Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y Dios nos dice que nos arrepentamos. Como inciso B, se requiere de una fe sincera, poniendo toda la confianza en la persona y en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Si no tenemos confianza en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, no podemos manifestar una fe sincera. Tenemos que poner toda nuestra confianza en esa persona, en ninguna otra persona más, en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Debemos tener esa fe sincera, créalo. Debemos creer, ¿sí?, que ese sacrificio y esa paga lo hizo en la cruz del Calvario. No hay otro medio, sino fue como único medio para la salvación del alma. No hay otra forma para salvar nuestra alma. Solamente poner toda nuestra fe sincera en nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos 16, 30-31. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cada día que Dios nos concede de vida, a nosotros, a nuestros familiares y a nuestros seres queridos, es un día de oportunidad que Dios nos da para nuestra salvación. Y nosotros, o usted que ha estado adquiriendo este conocimiento, Dios lo llama a la salvación. Y usted va a ser de grande bendición para su familia. ¿Por qué? Porque usted va a dar un cambio total en su vida. Como dijimos, que va a incluir su intelecto, sus emociones y su voluntad. Usted será una persona diferente. Y cuando los demás vean que usted ha cambiado, los demás también van a creer en lo que usted está creyendo, en la salvación que da nuestro Dios a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Concluimos diciendo que ser salvo es una necesidad muy urgente para cada ser humano. Dios ha puesto los medios al alcance de toda persona, pero es indispensable que cada persona, mientras viva en este mundo, tome su propia decisión. Por eso hoy, a través de este estudio, le invitamos para que lo haga ahora mismo. Tome usted esa decisión de aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hemos visto todos los puntos. Ojalá Dios redarguya nuestros corazones. Nuevamente felicitamos a todos los que están abriendo su corazón, las puertas de su corazón, para recibir esta enseñanza, no de hombre, sino de parte de Dios. Es un mensaje que Dios está dando, porque esta es palabra de Dios. Vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo, te damos gracias por esta bendición que nos has dado de escuchar tu palabra, de leerla, de meditarla, de estudiarla, mi Dios. Te pedimos, Padre mío, que la atesoremos en nuestro corazón. No permitas que el enemigo venga y nos la arrebate, sino que permanezca en nosotros
y lo pongamos por obra y que nos aumentes la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amor, a ti me ataste. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Me elegiste, me amaste. Tengo cuerdas de amor, a ti me ataste. Aquí estoy, Señor, aquí